Bienvenidos a este espacio para tomarnos un tinto con tinte neurovascular, un podcast de los neurólogos Jorge Ignacio Celis de la Clínica CardioVit y Hernán Bayona de la Clínica DIMI. Este es el podcast Un tinto con tinte neurovascular, un podcast para neurólogos pero también para el que quiera. Soy Hernán Bayona, neurólogo vascular. Hola Hernán, yo soy Jorge Celis, soy neurólogo vascular y bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, el tratamiento agudo de la ACV en la circulación posterior. La circulación posterior, Hernán, pues se comporta diferente a la anterior, son ACVs menores, pero son unos ACVs catastróficos en algunos casos. Y dentro de esto se ha implicado pues también la inervación autonómica. A pesar de que el control autonómico proviene del tallo, la inervación autonómica de la circulación posterior es muy pobre con relación a la circulación autonómica del sistema anterior. Y hay unos estudios que se han puesto sobre la mesa y que están poniendo la circulación posterior sobre el escenario académico y de intervención. No sé qué opinión tienes con respecto a esto, Hernán. Sí, Jorge, mira, pues todos sabemos que el 10% de los ACV son de la circulación posterior y sobre todo de la oclusión de la arteria basilar, y 70% de estos son los que causan una gran discapacidad y muerte. Y sabemos por los investigadores del registro BASICS que el 5% de todos estos pacientes son trombolizados. Sin embargo, ellos nos decían cuando hicieron este registro de cerca de 5 años que era muy posible llevar a feliz término hacer un estudio en esta época, y pues cuando salieron los ensayos clínicos de trombectomía mecánica en el 2015, pues se animaron a hacer un estudio ya de esta categoría. Entonces, pues los primeros ensayos que salieron fueron el BASICS, que se hizo entre 2011 y 2019, que fue publicado en New England Journal of Medicine, en el cual pues este estudio tiene algunas consideraciones porque fue un estudio largo, como tú te das cuenta, casi 8 años. Fue un estudio multicéntrico hecho en 23 lugares, en 23 hospitales y en 7 países, y fue un estudio aleatorizado abierto, fase 3, con un desenlace abierto, y en el cual pues se comparaba la trombectomía mecánica contra la mejor terapia médica, y los pacientes pues fueron aleatorizados a ser llevados a mejor tratamiento médico contra trombectomía mecánica en las primeras 6 horas. Acá en este estudio, que es el BASICS, el casi 78% en el brazo de trombectomía mecánica, esos pacientes recibieron trombólisis intravenosa, y 79% en el de tratamiento médico pues recibieron su trombólisis intravenosa. Estos pacientes se siguieron casi un año. Los criterios de inclusión pues metieron pacientes casi hasta los 85 años y fueron seleccionados bien sea con angiotaco, con angiografía por resonancia, confirmando la oclusión de la arteria basilar. El desenlace primario era el ranking a 3 meses de los pacientes que cayeran entre 0 y 3. Y acá pues una de las cosas que el estudio mostró fue que el 44% de los pacientes logra el desenlace primario en la trombectomía mecánica versus el 37% en el tratamiento médico, sin alcanzar una significancia estadística ni en los intervalos de confianza ni en el nivel de P. Y la recanalización, obviamente en la trombectomía mecánica, fue casi el 85% comparado con el 56% en el tratamiento médico. La hemorragia sintomática cerebral fue mayor en la trombectomía mecánica, y la mortalidad no fue diferente entre ambos grupos, fue en el 38% versus el 43%. Este estudio tiene algunas cosas, Jorge, y es que el cálculo de tamaño de muestra
se cambió durante el estudio porque al principio se calculó para 750 pacientes, luego se bajó casi a 300 y fue terminado antes. Y también el tamaño del efecto del estudio también fue modificado. Y como vemos, si tú miras el tamaño que se obtuvo de la diferencia entre ambos grupos fue de 7%, no alcanzando lo que se calculó para tamaño del efecto, que fue al menos 10%. Igualmente el NIH mínimo para llevar al paciente a trombólisis también se modificó. Ellos también habían seleccionado a los pacientes por encima de 10 al principio, luego lo modificaron a menor de 10. Entonces también fue una de las cosas que cambió. No sé si tienes algún comentario al respecto, teniendo en cuenta esta primera parte con el Basics. Pues sí, Hernán, mira, es que cuando uno ve estos estudios, pues es que son estudios que empiezan al menos a mostrar tratamientos médicos comparables, porque si vos recordás, antes a uno le presentaban intervenciones en la circulación posterior, pero eran los casos exitosos y mostraban unas ventanas terapéuticas grandes, no había nada que hacer y los hacían más por compasión que por otra cosa. Entonces, de lo interesante de estos estudios es que antes que se usaba la trombolisis intraarterial, en la trombolisis intraarterial pues se lograban reducciones del 50% de mortalidad. Ya también vemos cómo con la trombolisis venosa en circulación posterior ya hay trabajos que nos muestran impactos en la discapacidad de alrededor del 50% de desenlace favorable en los eventos de circulación posterior. Entonces aquí lo interesante es la terapia combinada o la terapia sola, en la cual empieza a verse como una puerta a abrirse. Y lo que estás diciendo, pues sí, el desenlace no lo logra hacer porque no lograron su punto final. Este es el más bajito de los estudios recientes, porque me imagino que enseguida vas a hacer algún comentario sobre el BEST y después vienen los comentarios sobre dos trabajos que se presentaron recientemente en el SOC. Entonces yo creo, Hernán, que estamos a puertas, ya estamos viviendo un frenesí como tuvimos en el 2015 con los estudios de circulación anterior en oclusión de vaso mayor, que ya se puso en firme. Ahora estamos en la extensión de la ventana terapéutica. Ahorita estamos mostrando que intervenir la circulación posterior sí es rentable para el paciente, sí es rentable en calidad de vida, sí es rentable en mortalidad. Sí, Jorge. Sí, luego se hizo el BEST, que fue entre 2015 y 2017, también en varios sitios, 28 centros, sin embargo era en un solo país. Este fue un estudio abierto también, fue un ensayo aleatorizado, también controlado, abierto, y pues acá fue también comparando la trombectomía mecánica contra la no trombectomía mecánica. El tamaño de la muestra calculado para este estudio fue de 344 pacientes. El tamaño del efecto del estudio, eso es una de las cosas que pues cuando uno revisa la parte de epidemiología, pues uno mira que fue calculado para un tamaño mínimo de 15%. Obviamente, pues acá también el desenlace primario era el ranking de 0 a 3 a los 90 días, y este estudio fue terminado también tempranamente porque parece que se cruzaron unos pacientes del brazo que iba a tratamiento médico, se brincaron a la trombectomía mecánica. Entonces ellos dicen que se perdió el equipoise del estudio. Entonces, pero eran 14 pacientes y por eso lo terminaron antes. Sin embargo, cuando tú miras cuántos pacientes recibieron trombólisis en este estudio, solamente fueron 27% en el brazo de trombectomía mecánica y 32% en el brazo de tratamiento médico. A diferencia del Basics,
este estudio fue en hasta menos de 8 horas. Y cuando miramos los resultados, el ranking de 0 a 3 se obtuvo en el 42% en trombectomía mecánica versus 32% en tratamiento médico. Entonces tú ves la diferencia ahí es del 10%, que lo calculado del tamaño del efecto para el estudio era el 15%, entonces no se logró obtener lo que se quería. Entonces por eso no fue positivo. Obviamente la recanalización con trombectomía es del 71%, aunque tú miras que es bajita, y de la trombólisis o del tratamiento médico era 64%, pero pues teniendo en cuenta que solamente 32% recibían trombólisis, que es llamativo. La hemorragia cerebral sintomática fue mayor, con trombectomía mecánica 8%, y la mortalidad fue similar, sí, igual que como sucedió en el BASICS, 33 versus 38%. Entonces, dos estudios muy parecidos, con la limitante de que se terminan antes, que no logran las muestras, que hay cosas durante el transcurso del estudio que hace que no se logre llegar a la meta dentro de lo que se quiso hacer en el estudio y pues no ser, digamos, tener resultados neutros. Así es, Hernán. Es triste estos resultados neutros, pero yo creo que nos están abriendo como una puerta porque al menos están comparando. Es que antes, fíjate que los estudios eran estudios abiertos sin un comparativo, como cuando presentaban los estudios de trombectomía en circulación anterior y no había nada, y cuando Werner Hack con Higashida tienen aquel gran debate en el Congreso Mundial de Enfermedad Cerebrovascular en Brasilia, donde se necesitaban estudios aleatorizados a 2000, eso fue en 2012, 2015 empezamos a ver todos estos estudios aleatorizados. Yo creo que aquí se nos viene un aspecto importante porque no lograron tener el poder, no lograron llegar a lo que ellos pretendían, pero se mostró en cierta forma que los estudios pueden ser realizables. Hay que tener mejor control en los criterios de selección y controlar esperable el sangrado, ¿sí? En trombólisis venosa tenemos que hay sangrado mayor, pero no impacta tanto la mortalidad. Aquí también en la parte de trombectomía lo muestra como una tasa de sangrado mayor que en el tratamiento médico, que es esperable, pero no sé cómo vamos a ir en los estudios más recientes de la vida real. ¿Qué nos mostrarán? Sí. Sí, ahora los dos estudios que, como mencionabas, fueron presentados en el ESOC este año, que uno es el BAOCH, que es de infarto de circulación posterior de la basilar, que es un estudio multicéntrico, prospectivo, controlado, aleatorizado, también abierto y con un desenlace ciego, en los cuales los pacientes fueron llevados a trombectomía mecánica versus tratamiento médico hasta entre 6 y 24 horas. Pues este fue un estudio que fue pues también aleatorizado, sin embargo pues acá hay una estratificación también dentro del diseño por edad, menores de 70 y mayores de 70 años, por NIH entre 6 y 20 y más de 20, y por periodo de tiempo entre 6 y 12 horas y más de 12 horas. Acá los pacientes fueron llevados o a trombectomía o a mejor tratamiento médico y el seguimiento a 90 días, y fue un ensayo, pues el diseño para los desenlaces de intención a tratar. Acá pues obviamente el ranking también de desenlace primario fue entre 0 y 3, y cuando se vieron pues ya los resultados, obviamente la trombectomía, el desenlace primario pues fue significativo, entre 46% de los sujetos
alcanzaron el desenlace primario del sus 24%, que es casi una diferencia del 22%. Entonces tú ves que ya el OR de este estudio es casi de 3 y con unos intervalos supremamente significativos que se mantienen por el análisis estratificado. Entonces acá pues este es un estudio positivo y que la diferencia es, como les mencionaba, del 22% con un NNT ya de 4.5, que tiene una tendencia, excelente. sí, que lo aplaudimos todos porque pues tener estudios positivos para nosotros es una felicidad muy grande. Y obviamente, pues sí, con una tendencia un poquito a tener más tasas de hemorragia cerebral sintomática y unas tendencias a tener una disminución en la mortalidad. Entonces, pues ya pues se ha demostrado que en ventana un poquito extendida, por encima de 6 horas, es positivo el estudio. Obviamente que son pacientes que tienen unos déficits neurológicos importantes, como veíamos acá en el Baoch, generalmente por encima de 6. Sin embargo, el número mágico que vamos a ver durante el resto de las presentaciones, el NIH es por encima de 10. Así es Hernán, y ponen ese punto de corte de 10 y sobre eso es que están tratando de validar el NIH para circulación posterior, ¿no? Sí, sí, eso es como lo que le queda a uno como después de ver todo esto, que es como ese punto de corte de 10 de NIH. Sin embargo, pues eso también hay que tomarlo en cuenta y verlo con lupa, porque hay unos ejemplos que se ponen en los artículos de pacientes que no tienen 10, que tienen menos y que de pronto se benefician sí de los tratamientos, pero digamos el punto de corte es 10. Y luego el último estudio es el Attention, que también fue presentado en el ESOC, que todavía no ha sido publicado, y pues que también viene igual que el Basics, de un registro que se hizo inicialmente. Sin embargo, pues les mencionamos que el protocolo fue publicado en el International Journal of Stroke, y este es un estudio que incluyó pacientes entre 0 y 12 horas. La idea era incluir 340 pacientes, y acá pues obviamente pues se hizo una selección de sujetos que iban a trombectomía 2-1, 2 para trombectomía y tratamiento médico contra tratamiento médico en proporción de 1, y pues acá se calculó que eran 228 pacientes para el grupo de trombectomía y 114 para el tratamiento médico. También igual el desenlace primario era ranking de 0 a 3 a los 3 meses. Y los datos pues de los resultados que se presentaron en la conferencia era que pues también fue positivo, y se alcanzaron 46% en el grupo de tratamiento con trombectomía, alcanzó el resultado de 0 a 3 el ranking, y comparado con el grupo de tratamiento médico 22%, o sea, lo mismo, o sea, casi un 24%, y con un OR de 2.1 y también significativo. Entonces otro estudio positivo, que pues acá el NIH también, como les decía yo, en este estudio es más de 10 para la inclusión. Y pues para nosotros, pues otro punto de felicidad dentro de este podcast, anunciando que en pacientes entre 0 y 12 horas, la trombectomía mecánica sumado a trombólisis es altamente efectivo en este grupo de población de pacientes con compromiso de la circulación posterior. Eso es clave, Hernán, empezar a difundir en las personas. Y sobre todo,
lo que nos falta educar a la población es llegar a los centros adecuados. Yo quisiera a través de este podcast recordarles a los colegas y a las personas que escuchan este podcast que si se meten a la página de www.recabar.org, y ese recabar es con V, ahí se despliegan, en esto entonces la página web que despliega los hospitales en Colombia con georreferenciación que más cerca están haciendo trombólisis venosa y tienen acceso a trombectomía. Entonces allí es importante para que los médicos y las personas se den cuenta dónde están y a qué centros acudir, porque lo importante es acudir a tiempo y no perder tiempo en la esquina o en el hospital que no tengo contrato. Esto es una emergencia, se acude al centro y se empieza a tratar en forma rápida, y como lo has dicho, son unas ventanas que están extendiendo un poquitico más, sobre todo en circulación posterior, entonces hay que saber acudir dónde llegar y no perder. Entonces es muy importante que la gente tenga presente esto y que todo está soportado bajo la legislación de nuestro país, la atención de estos casos. Hernán, yo creo que, como dices, es una alegría tener estudios nuevos en circulación posterior. O sea, ya venimos con circulación anterior y creciendo, y estamos a la espera de otros estudios de validación para sin perfusión o con perfusión en circulación anterior, pero en circulación posterior ya se nos está abriendo esta puerta. Tenemos ventana terapéutica de 2 horas y la importancia de la trombolisis venosa allí. Yo quisiera, como en la parte antes de rematar y de finalizar, es que la escala de NIH, como estabas comentando, el punto de corte 10, en esa escala que están validando para la circulación posterior, que es importante tener en cuenta cosas que no está viendo la escala de NIH normal, que es el nistagmo, el desalineamiento, el problema de la ataxia de tronco, que es algo que nosotros no tenemos en la escala de NIH y que se empieza a evaluar en esta escala de NIH de circulación posterior, que es importante y que vamos a tener que empezar a utilizar. Ya está un sistema de validación reciente que fue publicado este año en Stroke. Entonces la invitación es a que consultemos estos avances en las ayudas diagnósticas. Sí, la disfagia también, Jorge. Hay también la disfagia. Exacto. Pero la disfagia la están poniendo en ese estudio a 48 horas con la fonoaudióloga, porque la evaluación de la disfagia o también se pone en la parte inicial dependiendo del estado de alerta del paciente y de conciencia que él tenga para responder y hacer ese test del vaso de agua. Sí, de acuerdo, Jorge. Y la frase del día, Jorge, es... Hernán, la frase del día mía es una frase que voy a traer de un libro muy antiguo y que viene del libro del Eclesiástico. Y esa frase es una frase que nos pone a nosotros a pensar en tantas cosas que nos da la sociedad de consumo y la vida. Y la frase es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Hernán, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Cafecito o tinto? Hoy es un vino tinto. Pues digamos, no tan sofisticado como el que nos recomendaste la última vez. Este es un vino tinto que se llama Ramón Bilbao, que me gusta mucho. Es un tempranillo. Lo descubrí en una feria del vino hace unos 2 años. Y este es un vino que a la vista tiene unos matices violáceos color rubí. Es brillante y a la nariz es bien aromático, tiene aromas a frutos rojos, ciertas notas florales y en boca es agradable, intensidad de acidez media, y es un vino bien redondo, va muy bien con quesos y con carnes. Y pues es
es muy rico y se lo recomiendo, digamos, lo pueden tener para consumo regular en su casa. Tampoco es muy costoso. Ah, qué bueno, Hernán. Y con eso quisiera terminar el podcast, invitarlos para la siguiente entrega y agradecerte mucho, Jorge, tu compañía y pues que espero que este podcast haya sido de mucha utilidad para todos. Lo mismo, Hernán. Una buena semana para todas las personas. Igualmente. Chao, chao. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, @Clínica Cardiovid y @Clínica Dime. Encuentra más de nuestro contenido en Spotify, Anchor, iVoox y Google Podcast.